Muy buenas noches, mis hermanos. Hoy iniciamos una serie de cultos sobre la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y serían el día de hoy, el día del viernes, el domingo a las 7 de la mañana, domingo a las 12 y domingo a las 7 de la noche, con la participación especial de una parte de nuestro coro de nuestra iglesia. Vamos a dar inicio a este culto de adoración con un preludio, por favor. Ahora, mis hermanos, con toda reverencia, vamos a hacer la oración de gratitud. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque el día de hoy nos has dado la gran dicha de estar vivos. Gracias te damos por ello. Gracias te damos por este medio que podemos adorar y bendecir tu nombre. Te pedimos que todos mis oyentes y todos los que están en este momento conectados, el favor de Dios los tenga con ustedes, y la misericordia también y las bendiciones. Te pedimos para que des tu visto bueno a este culto y permite que todos los números que se van a ver en este momento sean agradables hacia ti. Te pedimos todo esto con el perdón de tus pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, mis hermanos, en su hogar, localicen en su himnario, si lo tienen por ahí cerca, el himno número 100, mis hermanos. Señor,
Muchas gracias, mis hermanos, por estar apoyando de esa forma el culto de esta noche. Ahora voy a pedir a mis hermanos que están en casa también, si tienen cerca su Biblia, que por favor localicen el pasaje que vamos a dar lectura, y es Lucas 22, del 1 al 6. Lucas 22, del 1 al 6. Recordemos que en esta serie de cultos vamos a hacer énfasis en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice de la siguiente forma la Escritura: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era del número de los 12, y que se fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregarían. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. Bien, vamos a continuar nuestro culto del día de hoy y vamos a hacer una serie de oraciones especiales. Lo voy a realizar yo, mis hermanos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos una vez más porque nos permites estar aquí. Un pequeño grupo de mis hermanos que están ayudando en la cuestión del video y el audio y en la música. Gracias te damos por ello. Pero también te damos gracias por aquellos que en este momento estén conectados para escuchar este culto y ver este culto. Te pedimos por ellos, y si hay necesidad en ellos, suples sus necesidades y haznos sensibles a nosotros también para poder detectar esas
necesidades. Te pedimos por la enfermedad que pudiera haber en algunos de mis hermanos, por el desempleo, que esperemos que tú resuelvas esta situación, por la pandemia que hay en nuestro país. Y te pedimos por cada uno de mis hermanos. Hasta en este momento no tenemos conocimiento de que alguno de nuestros hermanos en Cristo haya sido contaminado con esta enfermedad. Te pedimos por cada uno de nosotros, como aquella vez cuando tú protegiste a tu pueblo con las 10 plagas que se dieron en Egipto. Te pedimos todo esto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, mis hermanos, vamos a entonar el himno número 156. Himno número 156. Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí, se me escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico limpio manantial, en el cual lavado fui. Aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar. Mientras haya de vivir y al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, se me escondedero fiel, roca de la eternidad. En esta actitud de adoración y alabanza para nuestro Señor, mis hermanos, escuchemos la predicación a cargo de nuestro hermano pastor, Isaac Sotomayor. Mi hermano. Sí, muchas gracias. ¿Podríamos bajarle un poquito al... Muchas gracias, muchas gracias. Les saludo una vez más, hermanos, estando aquí en el templo y ustedes en sus hogares. Como bien dijo nuestro hermano Hernández, iniciamos los cultos de esta semana, que para algunos recibe el nombre de Semana Santa, otros Semana de Pasión. Nosotros podríamos decir semana de énfasis en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en el propósito y en la obra redentora de nuestro Dios, que la planeó desde antes de la fundación del mundo. Dios nos concede, hermanos, que en casa meditemos profundamente en este tiempo acerca de este asunto tan importante y trascendental. Cuando su servidor era un niño, recuerdo algunas fechas cívicas en las cuales en el Día de Honores, los días lunes regularmente, se daba una pequeña sinopsis y participaban los grupos hablando acerca de esa fecha cívica en particular. Recuerdo aquella en especial
donde se hablaba acerca de los niños héroes, el 13 de septiembre. Lo que más me llamaba la atención era el paso de lista de cada uno de ellos, mencionando el nombre de ellos. Y los alumnos contestábamos de la siguiente manera. El profesor, a cargo de ese acto cívico, al pasar lista decía, Juan Escutia, y todo el alumnado gritábamos, murió por la patria. Después, Agustín Melgar, murió por la patria. Vicente Suárez, murió por la patria. Francisco Márquez, murió por la patria. Fernando Montes de Oca, murió por la patria. Y el teniente Juan de la Barrera, y decíamos todos, murió por la patria. Algunos no sabemos con certeza la realidad de este acontecimiento histórico, pero lo menciono debido a este acto cívico escolar y el grito de todos nosotros, murió por la patria, porque esto ha sido muy común en muchas naciones y muchos pueblos. Todos tienen héroes nacionales y se les recuerda y se tributa honor. Son miles los que han muerto por su patria. ¿Y qué digo miles? Millones y millones de personas. Tan solo en la Segunda Guerra Mundial, el Museo de la Segunda Guerra Mundial que se encuentra en Nueva Orleans, en Estados Unidos, hace saber que en su estadística que al parecer 90 millones de personas murieron en esa guerra, tanto militares como civiles. Aunque si entramos a su página, que es de donde tomé el dato, en la parte baja ya, como un apartado pequeño, dice esto. Las estimaciones mundiales de víctimas varían ampliamente en varias fuentes. El número de muertes de civiles tan solo en China podría haber sido de 50 millones de personas, civiles, hermanos. Cada una de estas naciones, supongo, defendiendo sus ideales de libertad, los ideales de libertad de sus compatriotas, su soberanía, su estilo de vida, ante el ataque de aquellos que querían esclavizarlos o dominarlos de alguna u otra obra. Es asombrosa, en verdad, esa cantidad. Si son los números, hermanos, atinados, 90 millones de personas. Y si dice, como dicen, solamente en China civiles, quiere decir que el número se multiplicaría, hermanos. Fueron 50 millones, estamos hablando, hermanos, de más muertos que todo el país que habitamos en esos años de guerra. Pero si esa cantidad nos asombra, hermanos, jamás se compara la cantidad de personas de más de 100 países. En la Segunda Guerra Mundial participaron más de 20 millones, 20 naciones, más de 20 naciones. Pero no se compara esa cantidad de muertes con aquellas que pueden ser contadas de más de 100 países que en este tiempo han estado persiguiendo a personas sin cometer un delito alguno porque les dé una causa suficiente para muerte, y han sido perseguidos por causa de una persona, el Señor Jesucristo. Dice también en la estadística del Ministerio Puertas Abiertas, que tiene varios años ya, hermanos, si mal no recuerdo, del 60 para acá, llevando estadísticas de la persecución religiosa que sufren los cristianos a nivel mundial. Y ellos dicen que esta persecución ha sido por varias causas. Opresión islámica es la más fuerte en este tiempo. Nacionalismo religioso, antagonismo étnico, opresión postcomunista, intolerancia secular, paranoia dictatorial o corrupción organizada y delincuencia. Que a la fecha, hermanos, se persigue el cristianismo. Este Ministerio Puertas Abiertas escriben que en los 50 países de la actualidad más intolerantes hacia el cristianismo y con mayor persecución, existen 245 millones de cristianos
que enfrentan la intimidación, prisión o incluso muerte por la fe en nuestro Señor Jesucristo. 245 millones, hermanos. Les decía, si nos asombra los 90 millones de la Segunda Guerra Mundial, ahora son 245 millones. Que nosotros no los padezcamos es otra cosa, los que estamos en la ciudad. Pero eso no quiere decir que no hay persecución en contra del cristianismo y de los fieles, de los discípulos. Solo en los 50 países más intolerantes, pero si se amplía esto, ellos dicen que 1 de cada 8 cristianos sufre persecución, y esto se elevaría a 35 millones más, que es fácil decirlo, hermanos. Pero para mí es inimaginable pensar en 35 millones juntos, perseguidos en un mismo tiempo. Todo esto por causa de un hombre, y más que un hombre, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, Emmanuel, el Hijo del Hombre, el ungido de Dios, el renuevo, nuestro Goel o pariente cercano, la simiente de Abraham o el hijo de David, el Verbo hecho carne, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué dar la vida por él? La respuesta podemos tenerla en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 17 y 18. Que a la letra dice, hermanos, primera de Pedro 3, 17 y 18. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Léanlo conmigo en sus hogares, hermanos. Primera de Pedro 3, versículo 17 y 18. ¿Lo tienen aquí? Primera de Pedro capítulo 3, versículos 17 y 18. Y lo leemos juntos, los que estamos aquí en esta transmisión. Dice así, hermanos. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Hagamos oración. Padre, en el nombre de Cristo, nos acercamos a ti, desde nuestros hogares, tributando culto. Tú has determinado, Señor, que la iglesia ahora sea en las casas. Como lo he dicho antes, que siempre ha de haber sido así. Allí concédenos cantar, orar y leer la Escritura. Allí, Señor, juntos, niños y adultos. Y te ruego que a pesar de que estamos en casa, tu Espíritu nos haga estar atentos. Te lo ruego, Señor, que también los niños estén allí. Que puedan aprender que es un culto familiar en este momento. Y más cuando recordamos y adoramos tu nombre por la obra redentora en Cristo Jesús. Que ahora, Señor, no solamente en nuestro país, sino en muchas partes del mundo, se recuerda, algunas veces conforme a tu palabra, en muchos lugares conforme a tu palabra, y en otros solamente conforme a una tradición. Pero te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo usa estos momentos de meditar en nuestros hogares, para que abras nuestro entendimiento y sea más profunda nuestra gratitud de tu plan redentor en la persona de tu Hijo Jesucristo. Porque tú, Padre, planeaste nuestra redención con el sacrificio cruento de tu único Hijo. Dirígenos, por favor, Señor. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén. Les hacía una pregunta antes de oración. ¿Por qué dar la vida por el Señor Jesucristo? Dice el versículo.
porque también Cristo padeció. Y esto ha sido un aliento a muchos en tiempo de persecución. Mi Señor y Salvador, el Hijo de Dios, también padeció. Y si es menester, yo he de padecer. El libro de Hebreos dice que Él salió fuera del campamento llevando su vituperio. Él murió fuera del campamento y nosotros, debemos salir fuera del campamento también llevando su vituperio. Al fin de cuentas, bien sabemos que el Señor Jesús dijo que teníamos que tomar la cruz. Y la cruz siempre es símbolo de sufrimiento, de muerte, de vergüenza, de burla, de escarnio. Pero también nos aclara, hermanos, que Él dio su muerte. 3 cosas que quiero que meditemos, hermanos, que pensemos en razones por las cuales el Señor Jesucristo dio su vida. 3 realidades sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La primera, dice el versículo, murió por los pecados, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. No padeció y murió por el rechazo de la élite sacerdotal judía o por la nación del gobierno romano. No, ciertamente en sus manos estuvo, pero no fue la causa de su muerte. Ellos fueron el medio que Satanás utiliza para que el Señor llegue a la cruz, aunque era el plan redentor. El apóstol Pedro les dice en el primer sermón después de la venida del Espíritu Santo, así lo había determinado, que en manos de ustedes padeciera. No padece porque no pueda defenderse. No padece como mártir porque no es un mártir. Mártir, bien saben que es aquel que muere porque no puede evitarlo. Pero el Señor Jesús podía haberlo evitado. Le dice al apóstol Pedro, ¿qué no sabes que yo podría pedir ahorita 12 legiones de ángeles al Padre? Y claro que lo haría. Pero entonces, ¿cómo se cumpliría la Escritura? Y añade, este es el tiempo de las tinieblas. No solamente murió porque su enseñanza y su forma de vivir exhibiera la falsedad de los religiosos. No murió por eso. Murió por los pecados del hombre. Dirían algunos que me pueden estar escuchando, eso no es nada nuevo, ya lo sabemos, es una historia vieja, muy vieja. Sí, y se ha repetido la historia. No decimos que es una novedad, es una narración histórica vieja, pero que tiene que ser repetida y repetida en cada generación, porque cada generación necesita ser limpio y salvo de sus pecados. Él murió por los pecados. Puede ser que el mundo occidental bien la conozca, que la mayoría la sepa, pero la mayoría también la sabe como mera información cultural y religiosa, solamente, pero que no beneficia ni transforma en nada su vida porque sigue viviendo para sí, sigue viviendo para su ego, sigue viviendo para sus pasiones, para sus metas, para su visión. Sin nada que ver Cristo en su vida, donde no cabe la forma de vida de Cristo, y mucho menos un compromiso o una entrega. Si se vive algo de cristianismo, es solamente por un compromiso social religioso. Véanlo y analicémoslo. En ocasiones solamente especiales, como estas semanas, o de compromisos sociales de una boda o lo que sea. Y entonces se acude, o simplemente porque así me lo enseñaron. Pero no hay realmente un conocimiento personal de esa realidad, un conocimiento por experiencia que es sumamente distinto, experiencia personal. Y algunos podrían preguntar, ¿cuál experiencia? La que cada verdadero discípulo de Cristo ha tenido al ser libre de su pecado por la fe en la muerte y la resurrección, es una experiencia personal. No es nacional, no es familiar. Si en una familia hay varios redimidos, varios salvos, es porque cada uno de ellos en lo particular tuvo que buscar a Cristo
y rogarle la limpieza y el perdón de sus pecados. Esa es la razón de la muerte de nuestro Señor y Salvador, por la muerte, por los pecados del hombre, para libertarlos, no solamente para que lo sepan y sigan viviendo en su pecado, sigan viviendo de manera equívoca, sin Cristo. Lo bíblico es que al estar en Cristo, entonces son libres de la prisión del pecado, para tener comunión con su Señor y dejar de ser agobiados por ellos y después condenados. La Escritura así lo dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Segunda los Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, libertad de los pecados. Aunque como les decía hace un momento, muchos en Cristo Jesús padecen persecución y prisión, y pudieran decir, ¿cuál libertad entonces? Estaban libres de la prisión, de las rejas, antes de Cristo, pero sumidos en sus pecados. Y no pudiendo más con ellos, acudieron al Señor, y ciertamente muchos en rejas, pero libres en Cristo Jesús, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, verdadera libertad. La promesa de nuestro Señor, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Él mismo dijo que Él es la verdad. Él es el único que puede libertar al hombre. Hay programas, y los reconozco, hay programas sociales que han ayudado a muchos, cientos y miles de personas a ser libres de algún vicio en el que dolorosamente se vieron inmersos o encadenados. Siempre me viene a la mente AA. Cómo ha ayudado a muchas personas. Pero ciertamente solamente Cristo liberta de todo pecado. No de un pecado, sino de todo pecado. Y lo liberta para la vida eterna y para evitar la condenación. Solo en Cristo Jesús. Vuelvo a leer el versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. 3 realidades de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por el pecado, y segunda realidad, murió siendo justo. En las guerras que mencioné hace un momento, los militares dieron su vida por iguales, por co-ciudadanos, dieron su vida por una misma causa de su nación, aunque ciertamente algunos dieron su vida por ser mercenarios. También los hay en las guerras, pero en Cristo no es así, pues Él no murió por iguales. No éramos co-ciudadanos del reino. Éramos completamente distintos a Él. El justo por los injustos. Solo nuestro Señor Jesucristo. Y todos los demás apartados de Él, sin justicia propia, jamás. Y otra vez, no éramos co-ciudadanos del reino. Estábamos ajenos del reino. Dice Romanos capítulo 3, la paga del pecado es muerte. Dice Romanos, ese es Romanos 6, Romanos 3, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién entonces era co-ciudadano sin Cristo? Nadie puede ser co-ciudadano del reino si está sin Cristo Jesús. Él dio su vida por injustos. Aquellos que quebrantaron deliberadamente la ley de Dios, dio su vida por ellos. Los que repudian sus normas de vida, dio su vida por ellos. Los que lo sacaron de su vida, dio su vida por ellos. Los que aborrecen a Dios, dio su vida por ellos. Y entre esos nosotros estábamos sacando de nuestra vida a Dios, y aún así Él dio su vida por nosotros. No bien sabemos, porque lo sabemos, que cuando el Señor fue crucificado, muchos se mofaban de Él, repitiendo
si eres hijo de Dios, bájate y creemos. Pero en medio de esa mofa, de ese escarnio, el justo por los injustos, dice las palabras que bien conocemos: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí está la evidencia, exactamente. Un hombre justo delante de Dios, dando su vida por injustos. Esta sola frase nos habla de la doctrina de la justificación. El justo por los injustos. Es el medio de justificación, la fe en Cristo Jesús. Es el medio de justificación, la sangre de Cristo Jesús. Es el medio para nuestra resurrección, la sangre de Cristo Jesús. Solo por Cristo Jesús, al ser justificados, podemos tener paz. Es la doctrina de la substitución, Él muriendo en lugar nuestro. Es la doctrina de la imputación, nuestros pecados cargados en Él. Solo en esta sencilla frase, el justo por los injustos, se habla de la justificación, la sustitución y la imputación. En esta sola frase se nos habla de su muerte vicaria, que es muerte sustitutiva, en sustitución de usted y en sustitución mía. Es la muerte expiatoria, muerte por atribución de culpa que no tiene y castigo que no merece. Es expiatoria. Y también es muerte propiciatoria, que es el sacrificio para satisfacer la justicia y la ira y alcanzar piedad y misericordia. El justo por los injustos. El Evangelio de Lucas dice lo siguiente: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Él les dijo por tercera vez: pues ¿qué ha hecho éste? Ningún delito digno de muerte he hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. Después de la investigación o interrogatorio, tanto Pilato como Herodes no hallaron culpa, no hallaron delito digno de muerte, y no lo habría. No lo había. Convoca a los sacerdotes, gobernantes y al pueblo y les dice: no hay delito. Es el justo por los injustos. ¿Y ellos qué gritaron? Crucifícale, crucifícale. Y ustedes saben, hermanos, queriendo librarlo, les dice: en este tiempo un reo debe de ser libertado. Y ellos gritan a una voz: danos a Barrabás, el justo por los injustos. Padeció él sin cometer pecado, para pagar su pecado y mi pecado. Dos realidades: murió por los pecados y murió siendo justo por los injustos. Él llevó en sí mismo nuestros pecados, mi pecado y su pecado. En el capítulo 2, versículo 22 y 24 dice así, de la carta que estamos leyendo. Primera de Pedro, capítulo 2, 22 al 24. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuistes sanados. Vuelvo a leer. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia,
y por cuya herida fuisteis sanados, cumpliéndose totalmente y cabalmente las profecías de Isaías. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz, y el versículo más conocido acerca de la justificación, es justificados pues por la fe. Tenemos paz. Es el justo por los injustos. Y todos somos injustos. No sé quién esté viendo esta transmisión. No sé quién la está escuchando. Pero todos somos injustos delante de Dios. Y Él significa que dio su vida por usted. Así por la mía. Ciertamente lo ha escuchado antes. Es una historia vieja, decía hace un momento. Pero considérela una vez más. Llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Así lo hizo, porque nosotros deberíamos llevarlos. Usted y yo deberíamos cargar esos pecados hasta nuestra muerte y entonces merecer el justo castigo. No clamamos eso como sociedad cuando hay un delito que dolorosamente ya estamos tan acostumbrados a escuchar, pero hartos, sumamente hartos. Y no queremos clamar que haya justicia, que quien comete esas atrocidades sea realmente juzgado conforme a derecho y castigado conforme a la ley. Y oímos que son libertados. Deberíamos nosotros padecer por nuestros pecados, no solamente ellos, todos. Y aun aquel que diga que no tiene pecados graves, claro que los tiene. Aquel que no ha sido homicida en hecho, dice el Señor Jesús, puede serlo en su corazón. Aquel que no ha sido adúltero en un hecho, lo puede ser en su corazón. Y por ello merecemos la justa condenación. ¿Quiere seguir cargando sus pecados? ¿Por qué nos detenemos en entregárselos? ¿Por qué no le rogamos en estos momentos que nos limpie y libere? Dice el versículo 24 que leí de Pedro, por cuya herida fuisteis sanados. Pretérito, activo, fuisteis. Por cuya herida fuisteis sanados. Pasado. Es aquello que ha acontecido, que ha sucedido en el pasado. Ya sucedió. Ya es una realidad en ellos, son sanos, son libres, perdonados, limpios, salvos, por creer en Cristo en arrepentimiento y fe. Yo no lo afirmo. Yo no estoy diciendo y declarando, Él es limpio y Él es salvo. Dice la Escritura, por cuya herida fuisteis. Reitero, pretérito, ya lo ha sido. Ya es un hecho, ya ha sucedido. Lo afirma la Escritura, la palabra de Dios, porque el justo murió por los injustos, porque murió por nuestros pecados y los llevó sobre sí en la cruz, para que los que crean sean sanados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Esa es la experiencia personal de muchos, de miles, de millones, de aquellos que están siendo perseguidos por causa de su fe en Cristo Jesús, porque han sido sanados. Y ahora se han comprometido en la causa de Cristo, viviendo para Él, testificando de Él, y si es necesario, perseguidos por Él. No solamente es una mera información o un conocimiento intelectual, no es una tradición, es una realidad en sus vidas. Pero la tercera realidad, primera, murió por los pecados. Segunda realidad, el justo por los injustos. Pero dice la Escritura, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Tercera realidad, su muerte en la cruz es para llevarnos delante de Dios. Somos sanados y por tanto llevados en nuestra muerte a la presencia. Ciertamente
tenemos en este momento comunión con Él y nos presentamos delante de Él en oración, pero llevarnos a Dios es exactamente en el momento en que hemos de morir y estemos presentes con nuestro Señor en espíritu, esperando la resurrección para que en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu estemos delante de Él. Ese es el propósito de Dios, que estemos nuevamente con Él. Digo nuevamente, no porque ya hayamos estado antes con Él, sino porque como raza en Adán y Eva estábamos delante de Él. El hombre podía estar delante de Él con toda libertad, hablar con Él. Así lo dice el Génesis y lo da a entender claramente, pero se perdió esa realidad y esa comunión. Pero su amor y misericordia por el hombre lo mueve a dar a su Hijo unigénito para que por medio de Él podamos estar delante de Él. Otras versiones dicen, para presentarnos ante Dios, no llevarnos, sino presentarnos. Aquí están tus hijos, aquí están los que creyeron, aquí están los que se arrepintieron, aquí están los que depositaron su fe. La muerte del Señor, su resurrección, el arrepentimiento y la fe del hombre es el medio por el cual el Señor Jesucristo nos toma y nos lleva de manera amorosa ante el Padre y nos presenta ante Él como diciendo, aquí están estos que son tus hijos. Se habían perdido, pero los hemos encontrado. Se habían descarriado, pero los cargué en mis hombros y sané sus dolencias. Estaban muertos, pero ahora viven. No hay otra persona que nos pueda presentar ante el Padre, solo nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma de llevarnos al Padre, solo por su muerte y su resurrección. Por eso el Señor Jesús afirmó, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Y en esa frase, no vendrá condenación, es porque nos lleva directamente al Padre. No busquemos a alguien más para que nos lleve a Dios, solo es Jesús. No busquemos otra forma de llegar a Dios, solo es a través de la muerte del Señor Jesús. Él es el sumo pontífice, que no es otra cosa que el gran puente que nos lleva delante de Dios. Lo dice la Escritura, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que en estos días que se denominan días santos o Semana Santa, es tiempo para recordar que Cristo padeció una sola vez por los pecados, no dos o tres, una sola vez, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Muerto, pero vuelto a la vida, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, levantado con el poder de Dios en resurrección, para que esa experiencia también la vivamos para vida eterna. Así que debemos de gozarnos si hemos creído y nos ha llevado al arrepentimiento. Cristo no murió por un país, por intereses políticos o económicos. Murió por nuestros pecados, por usted y por mí. Ahora, una pregunta, ¿usted dará su vida por Él? Y si responde afirmativamente, primero tendría que haber entregado su vida a Él. No puede entregar su vida, no puede morir por causa de Él, si no ha entregado primero su vida a Él. En la lectura que se hizo hace un momento de Lucas 22, se narra que Judas buscó el momento indicado para ir y entregarlo. Y dice literalmente que se alegraron de esa traición. Cuando llega Judas, se alegró esa gente. Al fin tenían cómo echar mano de él y llevarlo a la muerte. Así que, ¿qué hacemos? ¿Nosotros lo entregamos o nos entregamos a Él? Le ruego que piense en su corazón, piense en su mente y lo medite en su corazón. ¿Qué estoy haciendo con el Señor Jesucristo?
Ya había oído de esta historia cientos de veces, pero realmente ha entregado su vida. Es tiempo de arrepentimiento y fe. Él dio su sangre por usted. Y si no se ha entregado, si no se ha arrepentido, hágalo. Porque si no está usted cargando su pecado y merece lo que la Escritura dice, el alma que pecare, esa morirá. Pues todos vamos a morir. Ciertamente hay una muerte física que todos hemos de pasar. Pero la segunda muerte es la muerte eterna, la muerte espiritual, la separación permanente de la presencia y la comunión con Dios. Y pasar la eternidad separado de Él en condenación. De donde un hombre clamó, según lo dice la Escritura y lo dice el mismo Señor, gritaba, manden a Lázaro para que moje la punta de su dedo y me refresque en agua, porque estoy atormentado en esta llama. Le ruego que lo considere y que ahí en su casa, si no ha procedido a arrepentirse, es tiempo de que lo haga. Tiempo de que busque la libertad en Cristo Jesús, que busque la vida que Cristo Jesús da. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias porque me permites leer este pasaje de la Escritura, un solo versículo, que nos muestra con claridad el propósito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estas tres realidades. Murió por nuestros pecados. Murió siendo justo por los injustos. Murió para llevarnos delante de ti. Pero ciertamente murió y fue vivificado, resucitado. Te ruego, Padre, que nosotros consideremos esto y podamos hacernos la pregunta si nosotros ya somos realmente salvos y perdonados. Si hemos entregado nuestra vida o lo hemos entregado a Él a la burla. Si lo hemos sacado de nuestra vida a ti y a tu Hijo o hemos entregado la vida. Tú sabes, Señor, el corazón de los que meditamos en este momento, de los que están en sus hogares, de los que estamos aquí en este templo. Tú bien sabes y no podemos engañarte. Y si hay alguno, Padre, que está harto de su pecado, si hay alguno que no puede más, Señor, y que se está viniendo para abajo su vida por su pecado, te ruego que él sea guiado por tu Espíritu al arrepentimiento y a la fe, y pueda entonces experimentar que Cristo lleva su pecado, Cristo lleva su culpa, Cristo por sus heridas puede sanarlo y puede libertarlo. Te lo ruego, Señor, para que pueda experimentar estar ante tu presencia. Te doy gracias, Señor, por tu plan de salvación para nuestra vida y el plan de salvación para todos los que hoy meditamos en esto. Alabado sea tu nombre. Perdona nuestros pecados, Señor. Por Cristo Jesús. Amén. Gracias por la predicación de esta noche. Y ahora vamos a entonar el himno 123. Himno número 123. Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo
mis hermanos, estemos pendientes de las transmisiones que se harán. Llevamos un culto, faltan 4 cultos más. Y ahora voy a pedir a mi hermano Sergio que pase para que nos despida en oración. Tenemos un anuncio por nuestro pastor. Quiero hacerles saber, hermanos, que el día viernes, si Dios nos presta vida, la predicación estará a cargo del hermano Lara, el pastor Lara. El culto de las 7 de la mañana, la predicación estará a cargo del hermano Daniel Saldívar. El culto de las 12 en la predicación estará a cargo del hermano Ismael López. Y de las 7 de la noche, con el coro, con esa parte del coro Juan Sebastián Bach, su servidora de traer la meditación. Estemos en oración por los hermanos que van a predicar y invitemos, no a nuestros hogares, pero invitemos a nuestros conocidos a decirles que vean los cultos si es posible, y en particular el momento en que el coro Bach interprete. Pero todos los cultos son importantes, todos tendrán el tema de hablar de la muerte y la obra de nuestro Señor Jesucristo, así como de su resurrección. Que Dios les bendiga, hermanos. Pase, hermano Sergio, por favor. Vamos a orar. Dios, te doy muchas gracias porque nos permitiste llevar a cabo este culto para adoración de tu nombre, Señor. Porque solamente tú mereces toda la honra y toda la gloria. Porque enviaste a tu Hijo, Señor, para perdonar, para limpiar nuestros pecados. Y porque tu Hijo también no solamente murió y resucitó, sino que también vivió por nosotros. Y ahora su justicia es nuestra justicia. Gracias, Padre, porque ahora somos aceptos delante de ti por la obra de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a vivir con esto en nuestras mentes. Ayúdanos a vivir con esto en nuestro corazón. Y que con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, podamos vivir de una manera que sea de tu agrado, dándote honra y gloria a ti en todo momento. Gracias, Padre, por las tecnologías que podemos tener para poder seguir llevando a cabo cultos de adoración a tu nombre, Señor. Ayúdanos a seguir mientras podamos, Padre, mientras nos des vida, a seguir adorándote, Padre, y a entender que somos nosotros la iglesia. Gracias, Padre, porque nos permites ser parte de esto. Te lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos un postludio también, mis hermanos.